Quiero que abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos y en el capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 11. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 11. El domingo pasado hablamos de los primeros dos versículos, versículos 1 y 2. Hoy día no vamos a hablar específicamente de ellos, pero es parte del texto que vamos a considerar. Dice así: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Rogamos en esta hora tu bendita asistencia, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones para que podamos asimilar tu palabra y no solamente entender y comprender, sino que querer hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, en esta hora. Te ofrecemos nuestras vidas en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Promesas y advertencias. Ese es el título del sermón de hoy día sobre este pasaje. Me recuerdo de niño cantando con fervor el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cantaba eso desde niño, no sé a qué edad me aprendí ese salmo, y siempre ese himno, ese salmo se cantaba con mucho fervor. Las cosas que dice, porque este salmo describe la protección, la providencia y la seguridad de quien reposa en Dios. ¿Quién no lo querría? Sería necio pensar que alguien
desechara tamaña bendición, ¿verdad? Pero los necios abundan. Aman y desean lo que los destruye física, moral y espiritualmente. Y desechan, aborrecen lo que les bendice, lo que trae alegría, gozo y paz a sus almas y a su entorno. Eso es necedad. Mira nada más cuántos seguidores tiene Satanás. ¿Y cuál es su especialidad, por decirlo así? Jesús lo dice en Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. ¿Cómo pueden seguir a quien hurta su felicidad y bienestar eterno? Les mata toda esperanza de mejora y de vida mejor y los destruye tanto a ellos como a sus familias y su entorno. Indudablemente, estamos en presencia de un engaño que se repite día tras día, un engaño del cual muchos no quieren ser desengañados. Oye a Jesús, en cambio. En el mismo versículo de Juan 10:10, yo he venido, dijo él, para que tengan vida y vida en abundancia. Mire aquí cómo se contrastan el que viene a hurtar, matar y destruir, y el que vino a dar vida y vida en abundancia. No puede ser más grande el contraste. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? Esta es la preocupación pastoral del autor de Hebreos. Él quiere que todos sus oyentes acudan a Jesús y descansen, reposen en Él. Él sabe que la razón que subyace al destino diferente de algunos no es que no han oído, no es que no han escuchado el mensaje del Evangelio, porque en el versículo 2 nos dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A nosotros y a ellos se nos ha anunciado lo mismo. Pero, ¿por qué no les aprovechó a ellos? Porque no oyeron con fe. Oían, pero no creían. En cambio, ellos, los oyentes de Hebreos, son, el versículo 3 dice, los que hemos creído y en consecuencia entraron en el reposo. ¿Cómo es esto posible si Dios había dicho, no entrarán en mi reposo? Bueno, acá debemos hacer algunas distinciones, porque hay diferencias en el tiempo. Estamos hablando de tres épocas distintas. La primera es en tiempos de Moisés, el tiempos del Éxodo, desde Egipto hasta la entrada a la tierra prometida con Josué. La segunda es en tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo, quien en el Salmo 95, luego de invitar al pueblo a adorar a Dios por ser quien es y por lo que hace en favor de su pueblo, les advierte a no repetir el ejemplo negativo de sus padres, ejemplo que resultó en endurecimiento, incredulidad de ellos y rechazo por parte de Dios. La tercera época es en los tiempos del autor de Hebreos, consumada ya la obra gloriosa del Calvario, la obra de Cristo Jesús, que obtuvo para los que creen en Él tiempos de reposo y refrigerio eterno. Tres épocas. El autor usa la historia como ejemplo y también como testigo ante sus oyentes, e incluso retrocede aún
a la misma creación para decir que desde entonces, desde el mismo principio de la creación, hay un reposo para el pueblo de Dios. Ahora bien, aunque algunos, muy pocos, ínfimos podríamos decir, porque solamente entraron 2 de 600.000 varones. Solamente 2 entraron en la tierra prometida. Quedó firme la promesa de Dios, tanto de entrar a su reposo, en su reposo si creen, como la advertencia de no entrar si endurecen sus corazones. Mira, 600.000 hombres. 599.998 fueron incrédulos y desobedientes y no entraron. 2 solamente entraron. Por eso el autor cita a David, quien escribe 1000 años antes que él y llevándolos a reflexionar en la promesa de Dios sin olvidar su santa advertencia. El autor de Hebreos entiende entonces que la promesa de entrar en el reposo apunta a algo más que al entrar en una tierra física como lo fue la entrada a Canaán. No obstante ello, solo entró allí Josué y Caleb de los 600.000 hombres que salieron de Egipto. David ya estaba en la tierra prometida. Sin embargo, inspirado por el Espíritu Santo, él habla a sus contemporáneos de que hay una vida mejor, la vida que entra en el reposo de Dios, reposo divino al que se puede entrar solo por fe. Así demuestra que no solo él, sino también otros también tienen verdadera fe salvífica. Cuando nos dice en el versículo 3, los que hemos creído, entramos en el reposo. Pero como todo corazón que ama a Dios, no se conforma con alcanzar solo Él la gracia salvadora, sino que también desea, en cumplimiento del mandamiento de amar al prójimo, desea que otros alcancen la misma dicha celestial y sufre y lucha para que todos gocen el mismo bien. Por eso compartimos el Evangelio. Porque si nosotros conocemos algo que nos ha hecho tanto bien, queremos que otro también lo conozca. Ya ha dicho en el versículo 1 que algunos parecen no haberlo alcanzado. Y en el versículo 6 vuelve a decir, falta que algunos entren en él. ¿Por qué insiste? Él está convencido que aún hay lugar. Moisés y Josué no les dieron reposo. Y David habla de que eso no solo es posible, sino también deseable. Por lo que concluye en el versículo 9, por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero uno se pregunta, ¿cómo es esto? Ya en la creación estaba disponible el reposo y muy pocos lo hallaron. Recordemos que nuestros primeros padres vivían en una situación privilegiada. Y ellos fueron expulsados de ese lugar. Son muy pocos los que lo aprovechan. En el Éxodo, nuevamente se repite la historia de desprecio del don divino. Y solo 2 lo aprovechan. Y David vuelve a hablar, inspirado por Dios, que el anhelado reposo está disponible. Porque ya no hablamos de 40 años de desprecio. Hablamos de miles de años de rechazo.
Dios sigue manteniendo su promesa. El autor de Hebreos entiende que su generación, como todas las anteriores, vive en el hoy respecto de la promesa de Dios. Porque Dios no se cansa de llamar. Dios no se frustra. Él insiste con su amor. Oseas capítulo 11, versículo 4, nos describe bellamente este actuar de Dios. Dice ahí, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Por qué quiso sacarlos de Egipto? Deuteronomio 7:8 nos responde, por cuanto Jehová os amó. Y él los amó, aún sabiendo cómo era ese pueblo. Pasaron los siglos, y luego de establecerse en la tierra que el Señor les dio, hicieron todo lo que no tenían que hacer, y fueron castigados tal como Dios lo dijo que lo haría. Sin embargo, en medio de este castigo, vemos una vez más el amor de Dios manifestándose por medio del profeta Jeremías. Y ahí en el capítulo 31, versículo 3 de Jeremías, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías así entiende que no es solo ese amor por él, sino el amor por su pueblo, que no lo merece, el que les permite sobrevivir. Y le lleva a decir en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pasaron los siglos y el pueblo nunca se arrepintió como un todo. Su pueblo falló en la labor de dar a conocer el amor redentor de Dios. Y era el pueblo que supuestamente conocía a Dios. Había miles y miles, millones que estaban en oscuridad. Todos ellos en tinieblas de maldad, en cárceles de ignorancia, sumidos en esclavitud, encadenados al pecado, sin Dios y sin esperanza. ¿Qué sería de ellos entonces? Ah, hermano, ¿puedes creerlo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De verdad? ¿Pero cómo? Si soy vendido al pecado, en pecado me concibió mi madre. Solo sé pecar y nada que no sea pecado es lo que sale de mí. ¿Tengo esperanza? Romanos 5:8. Mas Dios, Dios nuevamente, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, algo tengo que hacer. Aunque la verdad, no tengo el deseo, no tengo las ganas, ni la habilidad, ni la capacidad de hacer algo que agrade a Dios, puesto que Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y la verdad resultante es que sin Cristo estoy muerto y nada puedo hacer. Esa es mi condición, sin Cristo. Pero mira otra vez, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios,
otra vez. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y estos textos, que son contemporáneos del autor y de los oyentes de Hebreos, nos declaran que el hoy del cual habla el autor de Hebreos es pertinente para nosotros hoy, para nuestro hoy. Los lectores de Hebreos han comprendido que están viviendo en el hoy, por lo que deben prestar atención tanto a las promesas como a las advertencias. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y el apóstol Pablo, recordándole a los corintios el Éxodo, les dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el versículo 11 dice otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Cuáles son estas cosas que están escritas? Entre ambos versículos, el 6 y el 11 de 1 Corintios 10, el apóstol les recuerda 5 conductas causantes de que ellos no agradaran a Dios. Estas son codicia, idolatría, inmoralidad sexual, tentaron al Señor y murmuración. Por lo cual dice en el versículo 5 de 1 Corintios 10, quedaron postrados en el desierto. Volviendo a nuestro texto en Hebreos, el autor ha probado hasta aquí que queda un reposo para los creyentes, para el verdadero pueblo de Dios. Y es a este pueblo que hoy les dice, versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Has entrado en su reposo? El reposo espiritual producido por el Evangelio sabe a eternidad, tiene sabor a eternidad. El Catecismo de Heidelberg, respondiendo a la pregunta ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Entre otras cosas dice que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su espíritu y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Cuando menospreciamos los mandamientos del Señor, hacemos lo que no debemos hacer. Imitamos a aquellos que quedaron tendidos en el desierto. ¿Acaso pretenderemos obtener resultados diferentes si hacemos lo mismo que ellos hicieron? Si el reposo espiritual sabe a eternidad, el día de reposo debe ser un anticipo del estado eterno. Para el creyente, dice Kistemaker comentando este texto, el día de reposo no es simplemente un día de descanso en el sentido de ser uno del trabajo. Es más bien un reposo espiritual, una sensación, una cesación del pecar. Trae consigo la noción de estar ante la presencia sagrada de Dios, junto con su pueblo, en culto de adoración y alabanza. Que esto no es algo baladí, lo dice el mismo Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Es parte de los 10 mandamientos. O sea, no es una sugerencia. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
no solo se nos dice el qué, sino también el para qué, para santificarlo. ¿No querrías vivir en el tiempo del Éxodo? ¿Cuál era la pena, el castigo por quebrantarlo? Éxodo 31:14 lo dice claramente. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Levítico 19:3. Aquí están unidos el quinto mandamiento con el cuarto. Si el cuarto no tiene que ver con nosotros, entonces el quinto tampoco. Y dígame usted si le suena lógico, porque el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Levítico 19:3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová. ¿Quién firma esto? El mismo Dios. Levítico 26:2 dice lo mismo que Levítico 19:30. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Acaso el pueblo cumplió? Pasaron los siglos, se establecieron en Canaán, formaron reino, y a causa de la desobediencia, ellos fueron llevados cautivos. Y allá, en el cautiverio, les profetiza Ezequiel. Y en el capítulo 20, en el versículo 16 dice, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Profanar el día de reposo va de la mano con ir tras ídolos. En el capítulo 23, versículo 38, recuerda que en el capítulo 19, versículo 30, une el día de reposo con el santuario. Bueno, Ezequiel 23:38 dice, aún esto más me hicieron. Es Dios quien habla. Esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. El día de reposo es un emblema del reposo eterno, donde tendrán cumplimiento cabal todos los santos anhelos, y el nombre del Señor será santificado, honrado y glorificado para siempre. Y de ese estado, el día de reposo es un anticipo y un recordatorio de que lo mejor está por venir, pero comienza aquí y ahora. Por eso los reformadores le asignaron importancia a todos los mandamientos, y el cuarto no fue la excepción. Dice el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 103, ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Y la respuesta es, primero, que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos y que yo frecuente asiduamente la iglesia, la congregación de Dios, sobre todo el día de reposo, para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su espíritu, y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno.
dice la Confesión Bautista de Fe de 1689? Nuestra confesión respecto de este tema. Bueno, el capítulo 22 trata de la adoración religiosa y del día de reposo. Solo leeré el artículo 7 y el artículo 8 del capítulo 22. Artículo 7. Así como es la ley de la naturaleza que, en general, una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual es desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día. Artículo 8. El día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo podemos pretender estar firmes si pasamos por alto los deberes que tienen lugar en el día del Señor? ¿Cómo podemos crecer y madurar en la fe si nos privamos de la lectura pública de las Escrituras, la predicación y audición de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser corregidos y enderezados si menospreciamos la instrucción y la amonestación que viene de la palabra de Dios? Nos damos cuenta que la adoración a Dios es un acto de obediencia a Él y que debe realizarse con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Israel menospreció estas cosas. ¿Haremos nosotros lo mismo? ¿Somos culpables de lo mismo que registra Oseas capítulo 8, versículo 12? Les escribí las grandezas de mi ley. Dios habla. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Cuánto apresuramiento innecesario vemos en nuestras vidas. Cuánto temor vacío, temor a lo que no es. Cuánta sabiduría humana expresamos en nuestros razonamientos. Cuántas caídas evitables podemos ver en nosotros mismos. Ahora puedes pararte ante mí y explicarme tu situación. Puedes explayarte en tus excusas y decirme tus verdades. Pero, querido hermano, ¿quién soy yo? Solo soy un simple mensajero que lucha cada día por vivir y entregar el mensaje que se me ha dado. Pero no es ante mí, ante quién comparecerás. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo
Y créeme, no querrás excusarte, ni tan siquiera podrás hacerlo ante su presencia. Volvamos otra vez a Israel. Jeremías capítulo 2, los versículos 13 y 14. Dice Dios, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Versículo 17. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cada vez que nosotros nos trazamos un camino, es por fuerza que estamos apartándonos del camino del Señor. Y esto trae consecuencias. Podrías quedar tendido en el camino. Por tanto, terminamos con el autor de Hebreos 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Esforcémonos por entrar, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 sirven como corolario de todo esto. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Descansa en esta verdad. Dios te ama. Eres su hijo si te has vuelto a Él. Y Él desea que reposes en Él. Teme entonces y esfuérzate. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Que la petición de Agustín sea una realidad en nuestras vidas. Nos hiciste para ti, Señor, y mi corazón no reposa hasta reposar en ti. Dios bendiga su palabra.